Le doy las gracias a Dios primeramente por haberme dado esta oportunidad de estar en comunión con ustedes. Como Gonzalo dijo, yo conozco a muchos de ustedes y entonces no es que somos extraños. Así que, y aún así, si no nos conociéramos, somos de la familia de Dios. Y esto es algo bíblico. Inclusive Pablo, cuando él estaba lejos, él no conocía mucho de esos, de los fieles, de los cristianos, pero él se jactaba de decir, hermanos, yo los amo en Cristo, aunque no los conozco, pero nos unimos en que Dios nos hace esos lazos de fraternidad. Entonces, yo le doy las gracias ahora a ustedes por darme esta oportunidad una vez más de compartir el evangelio con ustedes. Déjenme poner aquí unas notas para ver si puedo. Perdonen que estoy haciendo algo improvisto. Ok. Una de las ilustraciones, o mejor dicho, de los temas de que la Biblia habla y que casualmente muchos cristianos tienen problemas de entender lo que es la salvación. Y entonces este tema ha sido por años, de que inclusive por mi propia experiencia, yo lo viví. Y luego yo veo que esto está también marcado en los hermanos, en la iglesia. Entonces, yo quiero dar esta explicación para ver si ustedes encuentran alguna edificación, alguna enseñanza, pero de todas formas, me gustaría compartir con ustedes esto. Hablando de la fidelidad y la veracidad de Dios, es algo de que no se debe cuestionar. Más sin embargo, en ciertas ocasiones, en ciertos temas, aún los cristianos ponen en duda la veracidad o la fidelidad de Dios. Eso me hace reflejar en una historia, yo no sé si ustedes la han escuchado, de que dice de que un hombre andaba de vacaciones y fue en las montañas. Y entonces ustedes saben que en las montañas algunas veces hay abismos. Y entonces este señor dice que andaba tomando fotos y se acercó a la orilla de un abismo. Y resulta de que cuando él estaba tomando fotos no se percató que estaba a la orilla del abismo y se resbaló y iba cayendo. Y que seguramente lo que le esperaba era una muerte segura. Cuando él iba cayendo, entonces en su desesperación se agarró de una ramita y agarrado de ahí comenzó a orar y decía, Dios santo, ayúdame, sálvame, ayúdame. Y Dios le respondió, partió las nubes y la voz de Dios vino y dice, hijo mío, suelta la ramita y yo te agarro en mis manos. Entonces el hombre respondió y dice, ¿hay alguna otra persona que me oiga? Entonces es muy difícil confiar en Dios cuando estamos en problemas, cuando estamos en adversidades. Pero una de las cosas que es lo que yo quiero comunicar con ustedes. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad, lo cual implica que es una integridad de su parte. Por eso es que nosotros confiamos en Dios. Esta característica de Dios se ha manifestado a través de los siglos en su relación personal con la gente. Lo que yo voy a explicar con esta lección es que cómo Dios se ha manifestado su fidelidad a través de las generaciones pasadas y en lo que Él ha hecho, esa relación es por medio de pactos. Y hoy en día ese pacto se culmina en la presencia de Jesucristo. Empezando desde el principio. Desde el principio de la creación, Dios nos invita a entrar en una relación íntima con Él. Esta relación está basada lógicamente en reglas, en decretos, en principios y en leyes. Un ejemplo de esto, ustedes lo viven diariamente en su casa. Por ejemplo, en la familia existen leyes. Muchas de esas leyes no están escritas, pero se entiende debido al consejo o tal vez
a los conceptos que el padre o la madre ha puesto en el hogar. Cuando no hay leyes, cuando no hay, digamos, que no hay que obedezcan los hijos, que no existen tal vez, digamos, consejos o que hayan leyes o reglas. Entonces lo que existe es un caos. Entonces cada quien hace lo que le da la gana. Y entonces clasificamos a este hogar como un hogar disfuncional. En otro aspecto que lo vemos de este tipo de relaciones en los compañeros de trabajo. En un trabajo existe un código de conductas. En un trabajo existe un código de éticas. En un trabajo existe un código de moralidad. En un trabajo ningún empleado hace lo que le da la gana. Todos tienen que obedecer ciertas reglas. Entonces, basado en estas reglas, entonces nosotros como trabajadores y entonces seleccionamos a individuos que podemos influenciarlos. Por supuesto de que nosotros no nos vamos a comportar como algunos de ellos que son vulgares o que tienen malos defectos o malos hábitos. Entonces confiamos en una persona que ha probado que esa persona es confiable debido a que tiene un buen carácter, que es respetuosa. Entonces confiamos en eso. Ahora, la finalidad de toda esta relación debido a esos pactos, entonces es crear confianza. Entonces la confianza o la integridad, entonces significa que podemos confiar en esa persona. La integridad de Dios se entiende en su fidelidad, de que Él cumple sus promesas. Dios cumple esas promesas a pesar de que la gente es infiel y corrupta. Y a veces yo me he preguntado, ¿cómo es posible que un Dios santo y justo sea fiel o se mantenga fiel a una gente pecadora? Y yo encuentro su respuesta en su palabra, por su amor. El amor de Dios es tan grande, lo cual es su principal atributo. La fidelidad de Dios, y eso es lo que voy a hacer ahora, es evidente en el Antiguo Testamento basado en la relación con ciertos individuos que son principales en la historia de la Biblia. Empezando, por ejemplo, con Adán. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos esta historia. Ustedes la han leído muchas veces. La historia es que Dios creó al hombre, en este caso representado en Adán, lo puso en el jardín del Edén. La razón que Dios lo puso ahí es para que la labrase y también para que cuidara ese jardín. Pero acuérdense que Dios hizo un pacto con él. Le dio una ley nada más. Dios le dijo, de todos los frutos, de todos los árboles que he puesto en este jardín, usted puede comer, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal, usted no lo comerá, porque el día que usted comiere de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces vemos de que habían dos árboles, dice, que estaban en el medio del huerto. Uno era el árbol de la vida y el otro del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dio a Adán, lo cual él tenía una relación íntima con Dios. Dios se hablaba con él todo el tiempo. Entonces Dios solo le dio a él una ley, y esa ley es, no comas de ese árbol. Simple, ¿verdad? Una ley. Entonces, ustedes ya saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces, Satanás vino, influenció a Adán para que desobedeciera a Dios, y entonces Adán desobedeció a Dios y así violó ese pacto. Entonces, Dios tiene que cumplir lo que Él dijo, vas a morir. Entonces vemos ahora de que debido a esa consecuencia de desobediencia, entonces la muerte física y la muerte espiritual entró en la vida del hombre y por ende es la consecuencia que nosotros tenemos. Nosotros hubiéramos vivido eternamente si hubiéramos mantenido esa fidelidad de Dios, porque acuérdese de que Dios le dio permiso al hombre para que comiera del fruto de la vida, del árbol que tiene el fruto de la vida. Y acuérdese que cuando Dios echó a Adán del jardín del Edén, él puso a un ángel, a un querubín, para que guardase
el árbol de la vida. Si el hombre hubiera, porque el Dios dijo a sí mismo, él dice, echemos al hombre y cuidemos este árbol de la vida para que el hombre no viva para siempre. ¿Se imaginan ustedes una generación pecadora que iba a vivir para siempre? ¡Wow! Esto, si nosotros ahora nos alarmamos cómo este mundo está tan pecador, imagínense que toda la gente hubiera vivido eternamente. Entonces, ese árbol estaba guardado por ese ángel. Hoy en día, nosotros tenemos el consejo total de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, ese árbol de la vida es Jesucristo. Jesucristo ahora, Él nos da gratuitamente el fruto de la vida y nosotros tenemos vida eterna. Pero acuérdese que una de las cosas que nosotros ahora tenemos que enfrentarnos es a la vida física. Nosotros no somos eternos físicamente. Tenemos un tiempo, somos limitados. Tenemos que pasar sobre esa consecuencia. El otro individuo que Dios estableció una relación con él es Noé. En Génesis capítulo 6, empezando en el versículo 8 y 9, ustedes ven que en el capítulo 6 dice que la gente se multiplicó. Y cuando se multiplicó, en vez de hacerlo bien, dice que la gente, todos sus designios eran malos y pecaminosos. Y dice que iban de mal en peor. Y una de las escrituras que Dios dice que Dios se dolió en el corazón de haber hecho al hombre, porque todos sus designios eran malévolos. Pero en el versículo 8, del capítulo 6 de Génesis, encontramos esto que dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo que nosotros tenemos aquí es algo maravilloso. Que en medio de una generación maligna, en medio de una generación pecadora, hubo un individuo, Noé, que él rehusó a seguir los placeres de que todos sus compañeros y sus vecinos estaban envueltos. Noé decidió seguir a Dios. Y entonces Dios hizo un pacto con él. Un pacto que Dios le dijo a él, y vean lo que él le dice en el versículo 18, Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios establece un pacto con Noé. Entonces lo que él le dice que va a destruir el mundo con un diluvio. Le digo una cosa, hace 2 semanas fui al estado de Kentucky, porque ahí hay una arca, una persona ahí que muy religioso, que él hizo de acuerdo a las medidas que Dios le dio a Noé en la Biblia, él hizo esa arca. Y entonces miles de personas van ahí. Y entonces es muy impresionante. Antes de que usted llegue, vemos a esa arca en una colina, que uno ahí lo llevan en un bus. Y vemos esa arca y digo yo, wow, qué impresionante. Pero lo más impresionante es entrar en esa arca, ver los 3 niveles, cómo es que Dios le dio esos designios, el diseño a Noé. Y me puse a pensar en una forma visual, porque muchas veces nosotros leemos que Dios le dio las medidas a Noé, cómo hacer la arca, pero nos pasa por delante. Pero viéndolo visualmente es impresionante. Entonces me llega a pensar de que si que Noé tuvo más, tal vez 100 años en construir la arca, entonces me enseña 2 cosas, o 3 tal vez. 1, que Noé era obediente, era un gran trabajador, un gran carpintero, pero como predicador no era muy bueno, porque en 100 años él no convirtió a nadie, mas sin embargo salvó a su familia, ¿verdad? Ese es lo que el pacto que hizo con Dios. Entonces Dios le hizo ese pacto con Noé, y por supuesto de que también el otro pacto que hizo
es de que le dio el arco iris o el arco. Y le dice que yo, cada vez que vea el arco, me voy a acordar que no voy a destruir la tierra con agua. Entonces, cada vez que yo vea el arco, me acordaré de ese pacto. Entonces, Dios hizo el pacto con Noé porque él era justo. Acuérdese, Dios ha de hacer un pacto con un individuo que está dispuesto a limpiarse, con un individuo que está dispuesto a ser justo, tal como Dios es. Dios no va a hacer ningún pacto con un individuo que no esté dispuesto a ser puro, tal como Dios lo es. Entonces, el otro individuo que es clave en la historia de la Biblia es Abraham. En Abraham nosotros vemos de que Abraham en Génesis capítulo 15, en el versículo 6, ¿verdad? Encontramos algo que Dios hace con Abraham. Le digo una cosa, si ustedes ven de que Abraham y su descendencia, todos ellos eran paganos. Entonces lo que Dios hizo fue de que agarró a Abraham y lo sacó de su familia, ¿verdad? Para que fuera apartado de esa gente pagana, porque Dios tenía en mente cómo redimir al hombre del pecado. Entonces Dios hace un pacto, hace una promesa con Abraham. Y entonces Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y entonces dice, en tus descendencias serán benditas toda la tierra. Abraham creyó, y vea lo que dice la Biblia en el versículo 6 de Génesis capítulo 15. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora vea en el versículo 18 del capítulo 15 de Génesis. Dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Entonces Dios establece un pacto con Abraham. Y más adelante vemos que también en el capítulo 17 afirma otro pacto. El pacto es de que Abraham va a ser una familia selecta, una familia que va a ser elegida por Dios. Y le da como señal de ese pacto para ser el pueblo elegido de Dios, le da la circuncisión. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, porque Abraham creyó y entonces fue justo. Entendemos de que Dios le dio en su infinita misericordia, Dios limpió los pecados de Abraham. Y entonces él hizo un trato, hizo un decreto, hizo un pacto con Abraham. Entonces el otro que encontramos, que es clave, es Moisés. Ustedes ven de que Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Y cuando los sacó, ustedes ven que fueron en muchas adversidades hasta el punto de que la gente tal vez estaba perdiendo la fe en Dios, aun cuando Dios había dado sus promesas. En Éxodo capítulo 24, nosotros encontramos una promesa que Dios le dio a Moisés. Y esta es la promesa que Dios le dice en Éxodo 24, versículos 6 y 8. La Biblia dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto o de la ley y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ahí vemos una vez más de que Dios hizo un pacto con Moisés y como Moisés y con el pueblo de Israel. Ahora, vemos a otro personaje que es clave de que Dios hace otro pacto con este individuo y ese individuo se llama David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11, nosotros encontramos lo que Dios le dijo a David. Acordemos de que Dios, el propósito de Dios haciendo pacto tras pactos con estos individuos es porque Él tiene en mente una sola cosa, es redimir al hombre, salvar al hombre del pecado. ¿Ok?
Dios, y este es lo que él hace. Entonces, él le dice a David, acuérdense que David quería construirle un templo a Dios. Y dice, empezando en el capítulo 7, en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, quiere decir que cuando se muera, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de sus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Ese es el pacto que hace Dios con con David. Acordémonos de que David, Jesucristo, es descendiente del linaje de David. El reino del que estaba hablando era era el reino de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. Ahora, ustedes ven que todas estas promesas, estos pactos que Dios hizo, Él se mantuvo fiel a todas esas promesas que le dio al pueblo, a pesar de que el pueblo abandonó sus leyes y violó sus estatutos y quebrantó sus mandamientos. Imagínense ustedes si Dios hubiera dicho, ok, ustedes han violado mis mandamientos, ustedes no cumplieron el pacto, entonces ni yo tampoco. Lo que voy a hacer ahora es dejarlos a ustedes ahí que les vaya por lo que usted les pase. No, porque la Biblia dice esto, que Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Se lo encontramos en Números 23, 19. La fidelidad de Dios debemos entender de que esa es la esencia de Él. Todo lo que Dios hace y dice está ligado a eso. Él es fiel, Él es veraz y en Él no hay ningún engaño. Ahora, toda esta gente, todos estos que Dios hizo, estos pactos con estos individuos, entonces todas estas promesas se cumplieron en Jesucristo. Les voy a dar un pasaje que ustedes lo han leído muchas veces y este lo han leído especialmente para la Cena del Señor. Está basado en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Ustedes lo han leído muchas veces, Lucas 22, 19. Eso lo hacemos referencia cuando estamos haciendo la Cena del Señor. Pero si ustedes le ponen mucha atención lo que Cristo dice en su palabra, ustedes verán lo que Él dice ahí. Dice 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ese es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si ustedes le ponen atención, dice, este es un pacto. Entonces Dios está haciendo un último pacto con la humanidad. Y vea lo que la Biblia dice, en mi sangre que por ustedes se derrama. No dice que se derramó o se derramará. No, este pacto es en el presente, para todo individuo. ¿Okay? Entonces, la sangre de Cristo es el último pacto que hace Dios con la humanidad. Ahora, si nosotros tenemos que resumir entonces el tema de la Biblia, yo lo diría así. La fidelidad de Dios para redimir al hombre. La fidelidad de Dios que se ha mostrado en tiempos pasados nos asegura nuestra salvación. Y aquí esta es mi lección. No debe haber ningún
ninguna duda de la salvación en Cristo. Hermano, usted es salvo. Si usted ha confesado sus pecados y lavado en la sangre de Cristo, en las aguas del bautismo, no debe temer acerca del destino eterno de su alma, porque Dios es fiel. Dios le ha dado ese regalo. Nosotros los humanos tenemos buenas intenciones de cumplir promesas. Hay circunstancias que nos obligan a quebrantar dichas promesas. Un ejemplo que le voy a dar. Por ejemplo, el papá le dice al hijo, vamos a ir a jugar al parque. Entonces, ok, pero si se viene una tormenta y comienza a llover, por supuesto que tiene que quebrar esa promesa, ¿verdad? Entonces, aunque no queremos, pero no tenemos control sobre la naturaleza. El otro ejemplo que les puedo dar es de que hay gente que nos hace a nosotros cambiar de parecer. Cuando nosotros hemos dicho, voy a ayudarle a una persona, y entonces muchos individuos, gentes que no pueden influenciar a nosotros. Entonces, lo que han habido casos en mí que yo quiero ayudar a alguna persona, y han habido hermanos que han venido a mí y me han dicho, hermano, no le ayude a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque él se está aprovechando de usted nada más. Vea, esa persona es un vago. Él no quiere trabajar. Y entonces muchas veces digo yo, tienen razón. Entonces, en vez de estarle haciendo un bien, lo que estoy haciendo es un mal. Entonces, me dejo influenciar por otros. ¿Ok? Entonces, cambiamos de parecer. ¿Verdad? Dios no rompe sus promesas porque alguien lo va a influenciar, porque tiene un interés ajeno o por motivo de tiempo o asuntos sobrenaturales. No, Dios es el creador de todo. Dios hace lo que Él le da la gana. Él es soberano. El problema que nosotros tenemos es que proyectamos o cuestionamos la veracidad de Dios porque somos infieles nosotros, porque no cumplimos lo que prometemos. En el 2014, aquí hicieron una encuesta. 72% de las personas aquí en los Estados Unidos creen en el cielo. Entonces la pregunta fue esta. ¿Usted cree cuando se muera se va a ir al cielo? Y estas fueron una de las respuestas. Espero que sí. Sí, por eso es que yo voy a la iglesia. Entonces, sí, si yo quiero ir al cielo, tengo que ser bueno. Y hay muchos hermanos que tienen este tipo de respuesta. Hermano, su salvación no depende de lo que usted haga. Es lo que Cristo ha hecho por usted. Usted es salvo. Por gracia usted es salvo. Efesios 2:8. Entonces, este es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios se lo da a usted sin condiciones. Por supuesto que mi responsabilidad tiene que ser esta, que yo tengo que guardar ese regalo, tengo que cuidarlo, tengo que ser responsable, tengo que ser fiel. Hay muchas personas que creen que nosotros cuando decimos, ok, me preguntan a mí, hermano, si usted se muere o cuando usted se muere, ¿usted cree que va a ir al cielo? Por supuesto que sí, claro que sí. Y hay muchas personas que dicen, hermano, o usted, señor, usted es un arrogante. ¿Qué cree que es usted? Usted es perfecto. No es así. El regalo de Dios no es de que Él me lo va a quitar basado en lo que yo haga. Por supuesto, una vez más, tengo que ser fiel. ¿Ok? Tengo que cuidar esto. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 9, dice así, claro que yo voy a pecar, claro que yo voy a caer, pero la ventaja y la gran bendición que nosotros tenemos es esto, de que Dios ha proveído un medio, que Dios ha proveído una forma. Cuando yo peco, dice así, si yo ando en la luz y tengo comunión unos con otros, dice que la sangre de Cristo automáticamente limpia mis pecados. El asunto es que yo he visto que hay personas que son más fieles a jefes o a gerentes de compañía que a Dios. En un trabajo, cada individuo hace un pacto con un jefe o con un gerente de la compañía.
Ellos le dicen, bueno, esto le voy a pagar a usted si usted me trabaja de este tiempo a este tiempo. Este es el pacto. Usted tiene este salario si usted trabaja de este tiempo a este tiempo. Al jefe o al gerente no le importa lo que hay que pasa en su vida. Él no le importa si usted tiene un niño, usted tiene que jugársela así para que usted pueda entrar al trabajo. Él no sabe, el gerente no le importa si usted tiene, si hay luz o si el Wi-Fi o la internet no funciona. A él no le importa eso. Lo que le importa es de que usted se presente a trabajar, ¿verdad? Inclusive, si el jefe del trabajo suyo le dice, mire, necesito que usted trabaje horas extras, trabaje unas horas más, usted tiene que aceptarlo. Imagínese que si también su jefe le dice a usted, quiero que me trabaje usted este fin de semana, usted lo hace sin replicar. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que es mi trabajo, eso es lo que él dice. Si no trabajo, no como. Entonces, no pago las cuentas. Así que, imaginen, el vacilón es esto, que nosotros creemos de que tenemos un trabajo seguro, un jefe que nos quiere. Cuando la situación se pone dura, ese jefe puede despedirlo a usted, sin ningún objeto, sin ningún motivo. Dios espera de nosotros que seamos fieles. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él promete, cumple lo que Él promete. Cuando llega la adversidad, cuando llega que no tengo trabajo, cuando los sueños son quebrados, que las cosas no me salen como yo esperaba, cuando las relaciones se rompen, cuando el padre o el esposo abandona el hogar. Tuve un caso hace muchos años de una hermana que se convirtió al cristianismo y después de unos meses ella dejó de ser fiel. Fui a visitarla y le pregunté, hermana, ¿qué pasa? Me dice, mira, hermano, es lo que pasa que mi esposo, antes cuando yo no era cristiana, nosotros íbamos a bailar, nos echábamos unos traguitos y ahora él dice que cuál es el pecado, que por qué no voy con él. Entonces yo le dije ahora de que yo ando buscando la santidad y se rió de mí. Y yo le dije, vea, pero es que yo estoy siguiendo a Dios, es algo bueno. Imagínense lo que me dijo mi esposo. Vea, mujer, escoja la iglesia o yo. Mira, hermano, Él es el que me mantiene. Mira, hermano, por eso es que, sí, yo sé que yo oro a Dios aquí, hermano. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? Ser fiel a un hombre es más verídico que ser fiel a Dios. Por estas razones, mucha gente ha abandonado la fe, han abandonado a Dios. Le echan la culpa a Dios. Ah, sí, es que Dios me abandonó, es que sí, que Dios no me contestó, que esto y el otro. O le echan la culpa a la iglesia, a los hermanos. Ah, sí, es que en esa iglesia existe un montón de hipócritas. Gente, sí, yo los conozco, no, ya no vuelvo ahí. Ellos no me ayudaron, es que ellos no me quieren, es que... No, hermano, la pregunta es esta. Usted es salvo, cuide su salvación, porque Dios es fiel y Él promete que usted, cuando se muera, usted es salvo. Usted va a las mansiones celestiales con su Padre Celestial. Sea fiel hasta la muerte y Dios le dará la corona de vida. Eso es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 2:10. Entonces, la gran fidelidad de Dios se demuestra en la cruz del Calvario, que una humanidad infiel y pecadora puede ahora restaurar la relación de Dios a través de Cristo. Dios ha sido fiel a sus promesas, las cuales durarán cuando Cristo regrese. Todas sus promesas y pactos que Dios ha hecho con la humanidad se terminan cuando venga Cristo, en la segunda venida de Cristo. El consejo y también el ánimo que les doy es, aproveche la fidelidad de Dios para ser fiel a Él. Dios es fiel, pero Él también hace una última promesa, y esta es, dice que aquellos que son fieles
van al cielo, y esto es verídico. Y aquellos que son infieles van a un lugar de tormento. Yo no jugaría con esto, porque Dios ha cumplido sus promesas en su palabra. Cuando Dios dice eso, eso será. Esto no es un cuento de fábula. Dios va a cumplir lo que Él hace. Entonces, vivamos una vida santa, aprovechemos el pacto que Dios ha hecho en Cristo y vivamos una vida de gozo. Cuando vengan las adversidades, seamos fieles, porque Dios es fiel. Él nos va a bendecir. Esperemos en Él, busquemos a Él, seamos más entregados a Él. Si hay alguna persona o algún hermano que todavía está luchando o que todavía tiene dudas y que no se ha dedicado su vida totalmente a Dios, este es un buen día para que usted pueda dedicarse su vida a Dios. Y si hay amigos que están escuchando y que usted no ha aceptado el regalo de Dios, díganme una cosa, ¿qué espera? Es gratis. El regalo de Dios se presenta hoy. El regalo de Dios está aquí. Mañana puede ser tarde. Y eso no va a ser culpa de Dios, es culpa suya, porque Dios le está invitando a usted. Él quiere hacer un pacto con usted, que lo quiere bendecir, que le quiere dar vida eterna. Si usted rechaza eso, la última promesa de Dios es, usted va a pagar sus propias consecuencias por su desobediencia. Espero de que alguno de ustedes puedan acatar el mensaje de Dios. Gracias, que Dios los bendiga.